Hace 3 años, en el aniversario de la muerte de mi abuela Rosario, algo inexplicable sucedió en mi jardín. Era un martes por la tarde, estaba regando las plantas como siempre, con ese vacío en el pecho que nunca se va del todo, cuando de repente apareció una mariposa monarca gigante. Se posó justo en la bugambilia que mi abuela me había regalado años atrás, y no se movió. Se quedó ahí, abriendo y cerrando sus alas naranjas con esos bordes negros tan característicos, mirándome. Y yo lo supe que era ella. Me quedé paralizada, con la manguera en la mano, sintiendo como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Esa mariposa se quedó conmigo casi 20 minutos, algo que después aprendí que es completamente inusual. Las mariposas no hacen eso. No se quedan quietas tanto tiempo, no te miran así. Pero ella sí. Y cuando finalmente se fue, volando en círculos alrededor de mi cabeza 3 veces antes de perderse en el cielo, sentí una paz que no había experimentado desde su partida. Esa noche no pude dormir. Me puse a investigar, a leer, a buscar respuestas, y descubrí algo que me cambió para siempre. En prácticamente todas las culturas ancestrales del mundo existe la creencia de que las mariposas son mensajeras del más allá. Los mexicas lo sabían, los griegos lo sabían, los celtas, los japoneses, pueblos que nunca se conocieron entre sí pero que llegaron a la misma conclusión. Las mariposas son el puente entre este mundo y el siguiente. Y entonces me di cuenta de algo más profundo todavía. Si las mariposas son mensajeras, ¿qué pasaría si yo creara en mi jardín un espacio que las invitara a quedarse? ¿Qué pasaría si cultivara las plantas específicas que más las atraen, que las hacen sentir bienvenidas, que las invitan a posarse y permanecer? ¿Podría estar creando un portal de comunicación con quienes ya partieron? Hoy te voy a compartir exactamente eso. 15 plantas específicas que científicamente está comprobado que atraen mariposas de manera poderosa, pero que además tienen un significado espiritual profundo en diferentes tradiciones del mundo. Y te voy a enseñar cómo usarlas no solo para embellecer tu jardín, sino para crear un espacio sagrado donde tus seres queridos puedan visitarte. Pero antes, si este tipo de contenido resuena contigo, si eres de las personas que entienden que hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar completamente, te invito a suscribirte a este canal. Aquí hablamos sin miedo de espiritualidad, de conexión ancestral, de esas cosas que tu corazón sabe que son verdad aunque tu mente a veces lo cuestione. Dale like a este video si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que ya partió. Y ahora sí, vamos con la primera planta. La lantana es esa planta de flores pequeñitas agrupadas en racimos que cambian de color, empezando amarillas o naranjas y terminando rojas o rosadas. Es como si cada florecita fuera una fase de la vida, desde el nacimiento hasta la transformación final. Y justamente por eso, en la tradición del sur de Estados Unidos y México, se considera la planta de las transiciones. Mi vecina Doña Mercedes, que tiene 82 años y un jardín que parece salido de un cuento, me contó que su mamá siempre decía que cuando ves una mariposa posada en una lantana, es porque un alma está en proceso de ascensión. Está subiendo, transformándose. La lantana tiene esa característica única de que sus flores forman como una escalera de colores, y las mariposas literalmente suben de flor en flor, del amarillo al naranja, del naranja al rojo. Ahora bien, lo que dicen los científicos del Departamento de Entomología de la Universidad de Florida, en un estudio del 2019, es que la lantana produce uno de los néctares más dulces y aromáticos del reino vegetal. Las mariposas pueden detectar su aroma desde más de 100 metros de distancia, especialmente las mariposas cola de golondrina, las monarcas y las vanesas. El estudio documentó que un solo arbusto de lantana puede recibir hasta 47 visitas de mariposas diferentes en un solo día de verano. Pero déjame decirte algo que yo creo que va más allá de la ciencia. Yo creo que las almas que nos visitan eligen la lantana precisamente por esa escalera de colores. Es su manera de decirnos, estoy bien, estoy ascendiendo, estoy en un lugar mejor. Cada vez que veo una mariposa subiendo por las flores de mi lantana, desde las amarillas hasta las rojas más intensas, siento que estoy presenciando un mensaje de esperanza. La lantana la consigues en cualquier vivero. Cuesta entre $8 y $15 la planta dependiendo del tamaño. Es súper resistente, aguanta el sol directo, el calor, necesita poca agua. De hecho, es casi indestructible. Plántala en una maceta grande o directamente en tierra,
en un lugar donde reciba al menos 6 horas de sol. Florece todo el año en climas cálidos y de primavera a otoño en climas templados. Lo que yo hago, y te recomiendo que pruebes, es esto. Cuando plantes tu lantana, entierra al pie de la planta una fotografía pequeña de tu ser querido envuelta en papel biodegradable. Y cada vez que la riegues, di en voz alta, este jardín es tu hogar también. Estás bienvenido siempre. He visto mariposas llegar a mi lantana apenas 2 días después de plantarla con esta intención. Si hay una planta que es literalmente el hogar de las mariposas monarca, es la asclepia. Esta planta de flores naranjas y amarillas agrupadas en racimos no solo atrae a las monarcas, es donde ellas ponen sus huevos, donde nacen las orugas, donde se transforman. Es la planta de la metamorfosis completa, del ciclo de vida y muerte y renacimiento. Tengo que contarte algo que me pasó con esta planta. Cuando murió mi papá, hace 5 años, yo estaba destrozada. No podía ni hablar de él sin desmoronarme. Una amiga que sabía de plantas me trajo una asclepia en una maceta y me dijo, plántala y cuídala como cuidarías un recuerdo vivo de él. Yo pensé que estaba siendo poética, metafórica, pero no. A las 2 semanas de plantarla, empezaron a llegar las monarcas. Primero una, después 2, después tantas que perdí la cuenta. Y lo más increíble, pude ver todo el proceso. Vi cómo ponían los huevitos diminutos en el reverso de las hojas. Vi cómo nacían las oruguitas rayadas. Vi cómo se formaban las crisálidas color jade con puntitos dorados que parecen joyas. Y finalmente, una mañana de domingo, vi emerger una mariposa recién nacida, con las alas todavía húmedas, tomando su primer vuelo. Ahora bien, lo que dicen los investigadores del Manner Butterfly Biosphere Reserve en México, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México en un estudio del 2021, es que sin la asclepia, las monarcas simplemente no pueden existir. Es su única planta hospedera. Las monarcas han evolucionado durante millones de años para depender completamente de esta planta. Y aquí viene lo fascinante. La asclepia contiene toxinas llamadas cardenólidos que las orugas absorben, haciéndose venenosas para los depredadores. Es una planta que literalmente protege la vida. Pero déjame decirte algo que necesitas entender desde lo espiritual. En la tradición náhuatl, que es la de nuestros ancestros mexicas, se creía que las almas de los guerreros muertos y las mujeres muertas en parto se transformaban en colibríes y mariposas. Y específicamente, las monarcas que llegan cada año a México para el Día de Muertos se consideran las almas de nuestros ancestros regresando a casa. La asclepia no es solo una planta, es un altar viviente. La consigues en viveros especializados o en línea. Cuesta entre 10 y 20 dólares. Necesitas sol pleno, al menos 6 horas diarias. Riégala cuando la tierra esté seca al tacto, no la sobreriegues porque se pudre. Florece todo el año en climas tropicales y durante la primavera-verano en climas templados. Algo que quiero que entiendas, cuando plantes asclepia, vas a ver orugas comiéndose las hojas. Van a dejar la planta casi pelada a veces. No entres en pánico, no uses insecticidas jamás. Esas orugas son el propósito de la planta. Son las almas en proceso de transformación. Déjala ser. La planta se recupera siempre. El ritual que yo hago, cada vez que veo una crisálida formándose, me siento frente a ella y le hablo a mi papá. Le cuento mi día, mis miedos, mis alegrías. Y cuando la mariposa emerge, siento que él me escuchó. Siento que su respuesta está en ese vuelo. La salvia, especialmente la salvia mexicana con esas espigas moradas aterciopeladas que parecen terciopelo puro, es una de las plantas más poderosas para atraer mariposas y al mismo tiempo limpiar energías. Porque la salvia no solo atrae con su néctar abundante, también purifica el espacio con sus aceites esenciales. Mi tía Lupita, que es curandera tradicional en Oaxaca, tiene su jardín lleno de salvias de diferentes tipos. Ella dice que la salvia es la planta que abre portales, que cuando quemas salvia blanca limpias el espacio de energías densas, pero cuando plantas salvia viva estás invitando a las energías elevadas a entrar. Las mariposas, según ella, son esas energías elevadas tomando forma visible. Una tarde de julio, estaba en su casa ayudándola a cosechar flores de salvia para hacer tinturas, cuando de pronto el jardín se llenó de mariposas. Y no estoy exagerando. Debían ser más de 100 mariposas de diferentes especies, todas revoloteando alrededor de las salvias moradas.
Era como estar dentro de un caleidoscopio viviente. Mi tía se quedó quieta, cerró los ojos y dijo: están aquí. Los ancestros están aquí. Y yo lo sentí. Sentí esa presencia colectiva, amorosa, protectora. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la salvia desde la ciencia. Según el Instituto de Ecología de la UNAM, en un estudio publicado en 2020, las salvias producen un néctar extraordinariamente rico en glucosa y fructosa, con concentraciones de azúcar que pueden llegar hasta el 40%. Eso las hace irresistibles para las mariposas, especialmente para especies como las mariposas azufre, las ninfálidas y las hespéridas. Pero además, las flores de salvia tienen una forma tubular que las hace perfectas para la probóscide o lengua enrollada de las mariposas. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que la salvia, que ha sido usada como planta sagrada durante miles de años por culturas indígenas de todo el continente americano, tiene una frecuencia vibratoria que atrae no solo a las mariposas físicas, sino a las presencias que las habitan. Es como si la planta misma fuera una antena espiritual. Las salvias las encuentras en viveros por entre $12 y $25 dependiendo del tamaño. Necesitan sol, al menos 4 a 6 horas diarias, aunque toleran algo de sombra parcial. Son muy resistentes, aguantan sequía, no necesitan mucho fertilizante. Florecen desde finales de verano hasta el invierno en la mayoría de climas. Una advertencia honesta: hay muchos tipos de salvia, y algunas son más efectivas que otras para atraer mariposas. La salvia mexicana morada, salvia leucanta, y la salvia guaranitica son las campeones. Si compras salvia ornamental común de flores rojas, también funciona, pero no es tan potente. Pregunta específicamente por salvias nativas o mexicanas. El rito que te comparto: planta tu salvia un viernes, que es el día dedicado a Venus, el planeta del amor. Mientras plantas, di en voz alta los nombres de tus seres queridos que ya partieron. Cada nombre, 3 veces. Después riega la planta con agua que hayas dejado bajo la luna llena la noche anterior. Y cada vez que veas una mariposa en tu salvia, di en voz baja: te reconozco, te veo, bienvenido seas. La verbena es esa planta alta, elegante, con tallos delgados que se mecen con el viento y flores pequeñitas color púrpura agrupadas en racimos que parecen pompones diminutos flotando en el aire. Cuando hay varias plantas juntas y el viento sopla, parece un mar violeta moviéndose en olas. Y las mariposas la adoran con una intensidad que no he visto con otras plantas. Conocí la verbena por casualidad, o quizás no fue casualidad. Fue en el jardín botánico de mi ciudad, un día que había ido a caminar porque necesitaba despejar la mente. Mi mejor amiga había muerto en un accidente apenas un mes antes y yo todavía no procesaba su ausencia. Caminaba sin rumbo cuando llegué a una sección completa de verbenas. Debía haber unos 20 metros cuadrados plantados solo de verbena. Y el espectáculo que vi me detuvo en seco. Había cientos, literalmente cientos de mariposas. Mariposas de todos los colores y tamaños, revoloteando de flor en flor, posándose, volando, como si estuvieran en una fiesta. Me senté en una banca cercana y me quedé ahí, hipnotizada, viendo ese baile etéreo. Y en medio de todo ese movimiento, una mariposa blanca con manchas negras se separó del grupo, voló directamente hacia mí y se posó en mi mano. No en mi hombro, no en mi ropa, en mi mano abierta, en la palma, y se quedó ahí, quieta, como si me estuviera sosteniendo en lugar de yo sostenerla a ella. Me quebré ahí mismo. Lloré como no había llorado desde que recibí la noticia, pero fueron lágrimas distintas, lágrimas que limpiaban en lugar de solo doler. Esa mariposa blanca se quedó conmigo hasta que terminé de llorar, y cuando finalmente se fue, supe sin ninguna duda que mi amiga me había encontrado, que me estaba diciendo que estaba bien, que estuviera en paz. Ahora bien, lo que dicen los expertos del Royal Horticultural Society en Inglaterra, en investigaciones publicadas en 2018, es que la verbena es una de las 5 plantas con mayor poder de atracción de mariposas en todo el mundo. Atrae más de 30 especies diferentes de mariposas, además de abejas y otros polinizadores. La razón científica es que produce néctar continuamente durante toda su época de floración, que puede durar hasta 6 meses, y además sus flores están perfectamente accesibles, a la altura ideal para que las mariposas se posen y se alimenten cómodamente. Pero déjame decirte algo que yo creo que va más allá. La verbena tiene esa cualidad de mecerse constantemente con el viento,
de estar siempre en movimiento pero sin quebrarse nunca. Es flexible, resiliente. Yo creo que esa es la lección que nos traen las almas que la visitan. Sigue moviéndote con la vida, flexibilízate con los cambios, pero mantente arraigado en tu esencia. No te quiebres. La verbena la encuentras en viveros por entre 8 y 18 dólares. Es facilísima de cultivar, casi no necesita cuidados. Dale sol, riégala cuando la tierra esté seca y ella solita hace todo lo demás. Crece hasta 1,5 metros de alto, así que dale espacio. Se autopoliniza y se autosemilla, así que de una planta te pueden salir muchas más al año siguiente. Lo que yo hago con la verbena es esto. Cuando florece completamente, corto algunos tallos con flores y los coloco en un florero en mi altar junto a las fotografías de mis seres queridos. No es necesario que duren mucho en agua. Con que duren un día o dos es suficiente para que cumpla su función de puente. Y invariablemente, en esos días, algo especial pasa. Un recuerdo que llega, un sueño vívido, una sensación de paz. Las cines son esas flores redondas, vibrantes, que vienen en prácticamente todos los colores que te puedas imaginar. Rojas, naranjas, amarillas, rosas, blancas, púrpuras y hasta bicolores. Son flores alegres, festivas, que parecen hechas específicamente para celebrar la vida. Y tal vez por eso, en la tradición mexicana, son las flores que se plantan en los jardines que rodean los panteones. Mi abuela paterna, Doña Esperanza, tenía una relación especial con las cinias. Cada año, para el Día de Muertos, plantaba cinias de todos los colores alrededor de su casa y decía que cada color representaba un alma diferente que venía a visitarla. Las rojas eran para su esposo, mi abuelo que murió en la Revolución antes de que yo naciera. Las amarillas para sus padres, las naranjas para sus hermanos, las rosas para los niños que había perdido antes de nacer. Un año, yo debía tener unos 10 años, le pregunté por qué plantaba tantas flores y igual se las comían las orugas o se marchitaban rápido. Y ella me miró con esa mirada profunda que tenía y me dijo, «Mija, las flores no son para que duren, son para que lleguen. Son el camino que iluminamos para que nuestros muertos encuentren el regreso a casa. Y las mariposas son sus acompañantes, sus guías. Cada mariposa que ves en una cinia es un alma que llegó a su destino». Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre las cinias desde la ciencia, y esto me lo explicó un biólogo amigo mío que trabaja en conservación de polinizadores. Las cinias tienen una característica única. Sus flores tienen forma de plataforma plana, como una pista de aterrizaje perfecta para las mariposas. A diferencia de flores tubulares o colgantes donde las mariposas tienen que hacer esfuerzo para alimentarse, en las cinias pueden posarse cómodamente y acceder al néctar con facilidad. Un estudio de la Universidad de Cornell en Nueva York, del 2017, monitoreó más de 50 especies de plantas con flores durante todo el verano y encontró que las cinias recibían 4 veces más visitas de mariposas que el promedio de otras flores. Específicamente, mariposas cola de golondrina, monarcas, almirantes rojos y vanesas atalanta las prefieren sobre casi cualquier otra opción disponible. Pero yo creo que hay algo que los científicos no miden. Yo creo que las cinias, por ser tan vibrantes y coloridas, son más fáciles de encontrar no solo para las mariposas físicas, sino para las presencias que buscan manifestarse. Son como faros de luz que dicen, aquí hay vida, aquí hay amor, aquí puedes regresar. Las cinias son baratísimas y facilísimas de cultivar. Puedes comprar un paquete de semillas por 3 o 4 dólares y tener docenas de plantas. Solo necesitas sembrarlas directamente en tierra después de la última helada, en un lugar con sol pleno. Las riegas regularmente mientras se establecen, y después son súper resistentes a la sequía. Florecen desde principios de verano hasta la primera helada. Un consejo práctico: para que tus cinias produzcan más flores, corta las flores marchitas regularmente. Esto se llama deadeading y estimula a la planta a producir más y más flores. Entre más flores tengas, más mariposas llegarán. El ritual que aprendí de mi abuela y que todavía hago: cuando plantes tus cinias, ya sea semillas o plántulas, entierra con ellas una monedita de cobre. El cobre representa la conexión, la conducción de energía. Y cada vez que cortes flores marchitas, en lugar de tirarlas a la basura, déjalas secar y después entiérralas al pie de la misma planta. Es un ciclo, vida que regresa a vida.
y las almas entienden los ciclos mejor que nadie. Las pentas son plantas tropicales con flores en forma de estrella agrupadas en racimos densos, que vienen en colores intensos como rojo, rosa, lavanda y blanco. Cada florecita individual parece una estrella de 5 puntas, y cuando están todas juntas en un racimo apretado, parece un cielo estrellado condensado en una esfera de color. La primera vez que vi pentas fue en casa de mi suegra, en su jardín de Puerto Rico. Ella tiene un jardín que parece sacado de una postal tropical, lleno de plantas con flores gigantes y colores imposibles. Pero las pentas eran especiales. Siempre, absolutamente siempre, estaban cubiertas de mariposas. A cualquier hora del día que visitara, ahí estaban. Un día le pregunté cuál era su secreto, cómo lograba que las mariposas fueran tan fieles a esas plantas específicas. Ella me llevó al jardín, me señaló las pentas y me dijo, no es secreto mío, es de ellas. Las pentas son las flores de las almas navegantes. Me explicó que en la tradición caribeña se cree que las almas que murieron en el mar, los marineros, los pescadores, los que se perdieron en travesías, regresan como mariposas que buscan las flores en forma de estrella porque las estrellas eran su guía cuando estaban vivos. Su propio padre había sido pescador y había muerto en una tormenta cuando ella era niña. Nunca encontraron su cuerpo. Ella planta pentas desde que tiene memoria, y dice que cada mariposa que llega es una visita de él, diciéndole que finalmente encontró su camino a casa guiado por las estrellas. Ahora bien, lo que dicen los expertos en entomología de la Universidad de Florida, que han estudiado las pentas extensivamente desde 2015, es que estas plantas son lo que llaman mariposa magnética. Producen néctar las 24 horas del día, todos los días del año en climas tropicales. Y no solo eso, el néctar de las pentas tiene una concentración de azúcares del 30 al 35%, que es exactamente la concentración óptima que las mariposas prefieren. Ni muy diluido ni muy concentrado. Las pentas atraen más de 20 especies diferentes de mariposas, pero especialmente mariposas de alas largas, monarcas y mariposas azufre. Un solo arbusto de pentas puede recibir más de 60 visitas de mariposas en un día típico de verano. Pero déjame decirte algo que yo creo desde mi corazón. Yo creo que la forma de estrella de las flores no es coincidencia. Las estrellas siempre han sido símbolos de guía, de luz en la oscuridad, de orientación para los perdidos. Plantar pentas es como encender luces para que las almas que buscan el camino de regreso puedan encontrarnos. Es como decirles, aquí estoy, sígueme, te estoy esperando. Las pentas las encuentras en viveros tropicales o especializados, cuestan entre $10 y $20 la planta. Necesitan calor y sol, al menos 4 horas diarias de sol directo. No toleran heladas para nada, así que si vives en clima frío, cultívalas en macetas que puedas meter a casa en invierno. Riégalas regularmente. Les gusta la tierra húmeda pero no encharcada. Una advertencia honesta. Las pentas pueden crecer bastante, hasta 1 metro o metro y medio en condiciones ideales. Necesitas podarlas regularmente para mantenerlas compactas y estimular más floración. Corta las puntas de las ramas cada mes más o menos, y la planta se pondrá más densa y producirá más racimos de flores. El ritual que mi suegra me enseñó. Cuando plantas pentas, hazlo siempre en número impar. 3 plantas, 5 plantas, 7. Los números impares son sagrados en muchas tradiciones porque representan el desequilibrio necesario para que haya movimiento, cambio, transformación. Y cada vez que veas una mariposa en tus pentas, sopla suavemente en su dirección y di el nombre de tu ser querido. Ese soplo lleva tu mensaje. Si existe una planta que literalmente se llama arbusto de las mariposas, tiene que estar en esta lista. La budleja es un arbusto que puede crecer hasta 3 o 4 metros de altura, con ramas arqueadas cubiertas de espigas largas de flores pequeñitas agrupadas que vienen en colores como púrpura, blanco, rosa y azul. Cuando florece completamente, parece una cascada de color. Pero lo más impresionante no es la planta misma, es lo que atrae. He visto con mis propios ojos un solo arbusto de budleja cubierto, absolutamente cubierto de mariposas. Parecía que el arbusto estaba vivo, pulsando, porque había tantas mariposas moviéndose sobre el que creaba la ilusión de que la planta misma respiraba. Esto me pasó hace 2 años, en el jardín comunitario de mi vecindario. Habían plantado 3 arbustos de budlejas cerca de la entrada,
y un sábado de agosto fui a dejar unas herramientas que había pedido prestadas. Era media mañana, el sol estaba brillante, y cuando me acerqué a los arbustos, lo que vi me dejó sin aliento. Debía haber más de 200 mariposas. No estoy exagerando. Mariposas de todas las especies que existen en mi zona. Monarcas, colas de golondrina amarillas y negras, almirantes rojos, damas pintadas, mariposas azufre, ninfálidas. Todas conviviendo pacíficamente en esos 3 arbustos. El zumbido de sus alas era audible, como un murmullo constante, y el movimiento de colores era tan intenso que tuve que sentarme porque me estaba mareando. Me quedé ahí más de 1 hora, solo observando, y en algún momento, en medio de ese espectáculo, pensé en todas las personas que amaba y que ya no estaban. Mi abuela, mi papá, amigos, conocidos, y sentí esta certeza profunda de que todos ellos estaban ahí, en ese momento, manifestándose en ese festival de alas y colores. Era una reunión, una celebración. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la budleja. Según la Royal Horticultural Society británica y múltiples estudios de universidades europeas y estadounidenses, la budleja es considerada la planta número 1 para atraer mariposas en todo el mundo templado. No hay competencia. Un estudio del 2016 de la Universidad de Sussex en Inglaterra documentó más de 57 especies diferentes de mariposas visitando budlejas durante una sola temporada de verano. La razón científica es fascinante. Las flores de budleja producen un néctar increíblemente rico y además emiten un aroma intenso que las mariposas pueden detectar desde más de medio kilómetro de distancia. Es como un faro olfativo diciendo, aquí hay comida abundante. Pero yo creo que hay algo más profundo. La budleja florece en espigas largas que apuntan hacia el cielo, como flechas o antenas. Yo creo que esas espigas funcionan como portales verticales, como columnas de luz que atraviesan las dimensiones. Y las mariposas, que ya de por sí son seres de transición entre mundos, se sienten naturalmente atraídas a esos portales. La budleja la encuentras en viveros por entre $15 y $30 dependiendo del tamaño. Es muy fácil de cultivar, casi indestructible. Dale sol pleno, riégala moderadamente, y crece sola. Florece desde principios de verano hasta el otoño. La única precaución: puede ser invasiva en algunos ecosistemas porque se reproduce fácilmente por semillas, así que en algunas zonas está prohibida. Verifica las regulaciones de tu área antes de plantarla. Un consejo práctico: la budleja necesita poda agresiva. Cada invierno o principios de primavera, cortala hasta dejarla a unos 30 centímetros del suelo. Parece drástico, pero es necesario. Si no la podas así, se pone leñosa y deja de florecer bien. El ritual que yo hago, cuando mi budleja está en plena floración y cubierta de mariposas, llevo a cabo lo que llamo la ceremonia del conteo. Me siento frente al arbusto con una libreta y literalmente cuento cada mariposa que veo, anotando su color o tipo si lo sé. Es una forma de meditación, de estar presente, y al final, le dedico cada mariposa que conté a un ser querido diferente. Las primeras 10 para mi abuela, las siguientes 5 para mi papá, y así. Es mi manera de honrar a cada uno individualmente. La equinácea es esa flor icónica con pétalos rosados o púrpuras que caen alrededor de un cono central elevado y erizado color naranja o marrón. Parece un sombrero mexicano invertido, o una margarita sofisticada. Es una planta nativa de Norteamérica que los pueblos indígenas han usado medicinalmente durante siglos, especialmente para fortalecer el sistema inmunológico. Pero lo que muchos no saben es que la equinácea también tiene un significado espiritual profundo en las tradiciones de las grandes llanuras. Los Lakota y otras naciones la consideraban una planta de protección y sanación no solo física, sino espiritual. Se usaba en ceremonias para limpiar espacios, para proteger a los viajeros y para facilitar la comunicación con los ancestros. Yo planté equinácea por primera vez hace 4 años, después de que una curandera lakota que conocí en un taller me dijera que esa planta era especialmente poderosa para sanar el duelo. Me dijo que las mariposas que visitan la equinácea son específicamente las almas de aquellos que murieron con algún dolor físico o enfermedad, y que al alimentarse del néctar de esta planta medicinal, encuentran finalmente alivio y paz. Mi mamá murió de cáncer después de una batalla larga y dolorosa. Los últimos meses de su vida fueron terribles, llenos de sufrimiento. Planté equinácea pensando en ella,
pidiendo que si su alma todavía cargaba con ese dolor, encontrara sanación. A la semana de que las flores abrieron, llegó una mariposa monarca y se quedó posada en el cono central de una de las flores por casi media hora. Yo me senté en el pasto, llorando en silencio, viendo a esa mariposa, y sentí, con una claridad que nunca antes había experimentado, que mi mamá estaba bien, que ya no le dolía nada, que estaba en paz. Esa sensación no vino de mi cabeza, vino de un lugar más profundo, vino de saber. Ahora bien, lo que dicen los científicos del Lady Bird Johnson Wildflower Center en Texas, en estudios realizados entre 2017 y 2020, es que la equinácea es una de las flores nativas más importantes para los polinizadores de Norteamérica. Atrae más de 40 especies de mariposas, además de abejas, abejorros y otros insectos benéficos. El cono central está lleno de néctar, y las mariposas literalmente se embriagan con él. Es común ver mariposas tan concentradas alimentándose de equinácea que puedes acercarte muchísimo sin que se vayan. Pero déjame decirte algo que yo creo que va más allá de la ciencia nutricional. La equinácea tiene propiedades inmunológicas comprobadas, eso lo sabemos. Pero yo creo que esas propiedades no son solo químicas, son energéticas. La planta sana, la planta protege, la planta fortalece. Y cuando un alma que sufrió enfermedad en vida encuentra una equinácea, encuentra medicina. Encuentra lo que necesitó y quizás no tuvo. Es una forma de justicia cósmica. La equinácea la encuentras en viveros especializados en plantas nativas. Cuesta entre 10 y 20 dólares. Es una planta perenne, lo que significa que vuelve cada año sola. Necesita sol pleno, al menos 6 horas diarias. Es muy resistente a la sequía una vez establecida. De hecho, le va mejor si no la riegas demasiado. Florece desde mediados de verano hasta principios de otoño. Una cosa importante, no cortes las flores cuando se marchiten si quieres seguir atrayendo mariposas. Los conos secos también proveen alimento para pájaros en otoño e invierno. Deja las plantas en pie hasta la primavera siguiente. Después corta todo lo seco para hacer espacio a los nuevos brotes. El ritual que aprendí es este. Cuando plantes equinácea, si estás pensando en alguien específico que murió con enfermedad o dolor, escribe en un papel biodegradable exactamente qué dolor tenía esa persona. No lo romantics, sé específico y honesto sobre su sufrimiento. Después entierra ese papel junto con las raíces de la planta. Es una forma de entregar ese dolor a la tierra, de transmutarlo en algo que ahora da vida y belleza. Esta es una prima cercana de la asclepia que mencioné antes, pero merece su propia sección porque es completamente diferente en apariencia y energía. La hierba mariposa es más pequeña, más compacta, con flores de un naranja tan intenso que parecen pequeños soles ardiendo. No es morada ni amarilla como la asclepia común, es naranja puro, naranja fuego. El naranja es el color del segundo chakra, el chakra sacral, que rige las emociones, la creatividad y la conexión. En la cromoterapia, el naranja se usa específicamente para trabajar el duelo emocional, para sanar la tristeza profunda, para restaurar la alegría de vivir. Y tal vez por eso, las mariposas que llegan a la hierba mariposa parecen especialmente vibrantes, especialmente llenas de vida. Conocí esta planta en el jardín de una terapeuta de duelo con la que trabajé después de que mi hermano menor murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Él tenía solo 23 años cuando murió. Era creativo, artista, lleno de vida. Su muerte me destrozó de maneras que no sabía que era posible destrozarse. La terapeuta tenía su consultorio en su casa y afuera, en el jardín delantero, tenía un parche completo de hierba mariposa. Cada vez que llegaba a sesión, tenía que pasar junto a esas flores naranjas brillantes. Y siempre había mariposas. Al principio me molestaba. Me parecía obsceno que hubiera tanta belleza, tanto color, tanta vida, cuando mi hermano estaba muerto. Pero con el tiempo, sesión tras sesión, empecé a ver las mariposas de otra manera. Empecé a notar que algunas se movían con una energía juguetona, casi traviesa, revoloteando de manera errática, impredecible. Como mi hermano, como su espíritu inquieto y creativo. Y un día, una mariposa naranja y negra, una cola de golondrina tigre, se posó en mi brazo mientras esperaba afuera antes de mi sesión. Y sentí a mi hermano, sentí su personalidad, su esencia. Ahora bien, lo que dicen los expertos del Cersei Society,
una organización dedicada a la conservación de invertebrados, es que la hierba mariposa es crítica para la supervivencia de las mariposas monarca y otras especies en declive. Como es una asclepia, es planta hospedera de monarcas, lo que significa que las orugas pueden alimentarse de ella. Pero a diferencia de otras asclepias, esta tolera suelos pobres y secos, lo que la hace perfecta para jardines con poca agua. Un estudio del 2018 documentó que plantar hierba mariposa en jardines urbanos puede aumentar las poblaciones locales de monarca hasta en un 40% en una sola temporada. Es una planta que literalmente salva vidas de mariposas. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que el color naranja brillante de esta planta funciona como un faro emocional. Las almas que murieron jóvenes, que murieron con creatividad sin expresar, con proyectos sin terminar, con vida sin vivir, se sienten atraídas a ese color porque representa lo que eran, pura energía vital. Plantar hierba mariposa es honrar especialmente a los que se fueron demasiado pronto. La hierba mariposa es un poco más difícil de encontrar que otras plantas de esta lista, pero está disponible en viveros especializados en plantas nativas por entre $12 y $25. Es una planta perenne que necesita sol pleno absoluto, al menos 8 horas diarias. Tiene una raíz principal profunda, así que no le gusta que la trasplanten. Plántala una vez y déjala quieta. Una cosa importante, la hierba mariposa tarda en establecerse. El primer año apenas crece. Hay un dicho de jardinería que dice: el primer año duerme, el segundo año gatea, el tercer año salta. Ten paciencia. Para el tercer año tendrás una planta espectacular. El ritual que yo hago, cada año, en el cumpleaños de mi hermano, corto algunas flores de hierba mariposa, si está en floración, o simplemente me siento junto a la planta, si no lo está, y le leo algo que él escribió. Poemas, textos, letras de canciones que estaba componiendo. Es mi manera de darle voz póstuma, de terminar lo que él no pudo. Y cada vez que hago esto, aparece una mariposa. Cada vez. Los cosmos son flores delicadas que parecen margaritas sofisticadas, con pétalos finos como papel de seda en colores rosados, blancos, magenta y hasta naranjas oscuros. Tienen un centro amarillo brillante y crecen en tallos largos y delgados que se mecen con la más mínima brisa. Cuando tienes varios cosmos plantados juntos y el viento sopla, parece que las flores están bailando. El nombre cosmos viene del griego y significa orden, armonía, universo. Los cosmos representan la idea de que incluso en medio del caos, existe un orden superior, una belleza que prevalece. Y tal vez por eso son las flores del duelo en muchas culturas asiáticas, especialmente en Corea y Japón. Mi amiga Soo-Jin, que es coreana, me enseñó sobre los cosmos. Me contó que en Corea, los cosmos rosados se consideran las flores de las almas que han encontrado paz después de la muerte. Se plantan en los cementerios y en los jardines de memoria. Y cada otoño, cuando los cosmos florecen masivamente en los campos coreanos, se celebran festivales donde las familias caminan entre los cosmos hablando con sus ancestros. Soo-Jin perdió a su madre cuando era adolescente, y cada año planta cosmos en su jardín. Me invitó una vez a su ritual de otoño, cuando los cosmos están en su máximo esplendor. Nos sentamos en medio de su jardín, rodeadas de cosmos rosados meciéndose con el viento, y ella le habló a su madre en coreano. No entendí las palabras, pero entendí el sentimiento. Era amor puro, gratitud, añoranza mezclada con paz. Mientras estábamos ahí, llegaron docenas de mariposas. Mariposas monarca principalmente, que en esa época del año están migrando hacia el sur. Se posaban en los cosmos, se alimentaban brevemente, y seguían su viaje. Soo-Jin me explicó que en la cosmología coreana, las mariposas que visitan los cosmos son almas en tránsito, almas que están en su camino hacia su próxima existencia, pero que se detienen brevemente para conectar con los vivos. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre los cosmos desde la perspectiva científica. Los cosmos son plantas anuales súper fáciles de cultivar desde semilla, tan fáciles que literalmente puedes tirar las semillas al suelo y muchas germinarán solas. Según el National Garden Bureau, los cosmos son una de las plantas más eficientes en convertir energía solar en néctar, produciendo grandes cantidades de alimento para polinizadores con muy pocos recursos. Las mariposas especialmente aman los cosmos rosados y blancos.
Un estudio de la Universidad de Cornell del 2019 encontró que las mariposas visitan cosmos con una frecuencia un 30% mayor que muchas otras flores comunes de jardín. Y lo fascinante, las mariposas monarca específicamente parecen preferir los cosmos durante su migración de otoño, usándolos como estaciones de reabastecimiento en su viaje épico de miles de kilómetros. Pero yo creo que hay algo más profundo aquí. Los cosmos florecen principalmente en otoño, que es la estación de la transición, de la muerte y la transformación en la naturaleza. Y las mariposas que los visitan en otoño son principalmente monarcas migratorias, que están literalmente en un viaje de vida o muerte hacia sus lugares de hibernación. Hay una sincronía perfecta entre la planta, la estación y el simbolismo. Los cosmos son flores de despedidas y bienvenidas simultáneas. Los cosmos son ridículamente baratos y fáciles. Un paquete de semillas cuesta $2 o $3 y contiene cientos de semillas. Siémbralas directamente en tierra después de la última helada, en un lugar con sol. Germinarán en una semana y estarán floreciendo en 8 semanas. No necesitan fertilizante, poco riego, casi nada de cuidado. Son perfectos para principiantes. Un consejo práctico: mientras más cortes las flores de cosmos para arreglos florales, más flores produce la planta. Es como si quisiera asegurarse de que nunca te quedes sin flores. Yo corto cosmos todas las semanas durante su floración y siempre hay más. El ritual que aprendí de Soo-Jin: cuando plantes cosmos desde semilla, mezcla las semillas con las cenizas de incienso o salvia que hayas quemado en honor a tus muertos. Solo un poquito, no necesitas mucho. Esas cenizas llevan las oraciones y los pensamientos que tuviste mientras quemabas el incienso, y se convierten en parte de las plantas que crecen. Es una manera de hacer que tu jardín sea literalmente un jardín de memoria. El heliotropo es una planta con racimos densos de flores diminutas color púrpura profundo o lavanda que emiten una fragancia increíble, dulce y almizclada a la vez, especialmente intensa al atardecer. De hecho, uno de sus nombres comunes es hierba de la vainilla por su aroma. Pero lo más fascinante del heliotropo no es su aroma, sino su comportamiento. Es heliotrópico, lo que significa que sus flores siguen el movimiento del sol durante el día. En la mitología griega, el heliotropo está asociado con la historia de Clitia, una ninfa del agua que se enamoró del dios Sol Helios. Él la abandonó por otra, y ella se quedó inmóvil mirando al sol día tras día, siguiendo su trayectoria por el cielo, hasta que se transformó en la flor de heliotropo que eternamente mira al sol. Es una historia triste pero también hermosa, porque habla de amor que no termina con la separación, de devoción que trasciende la forma física. Y tal vez por eso, en el lenguaje victoriano de las flores, el heliotropo significa devoción eterna y se asociaba con el recuerdo de los muertos. Mi tía Carmen, que vivió en Inglaterra muchos años, me regaló mi primer heliotropo. Me contó que en los cementerios victorianos, especialmente en el siglo XIX, era común plantar heliotropo en las tumbas como símbolo de que el amor de los vivos por los muertos seguía al difunto como el heliotropo sigue al sol. La muerte no terminaba la devoción. Ella había plantado heliotropo en la tumba de su esposo, mi tío Roberto, que murió joven de un ataque al corazón. Y me dijo algo que nunca olvidé: cada vez que veo estas flores girando hacia el sol, veo mi amor girando hacia él, encontrándolo donde sea que esté. Ahora bien, lo que dicen los botánicos sobre el heliotropo es fascinante. El mecanismo de heliotrofismo es controlado por hormonas vegetales que hacen que un lado del tallo crezca más rápido que el otro en respuesta a la luz, causando que la flor se incline. Es un ejemplo perfecto de cómo las plantas, aunque no tienen cerebro ni sistema nervioso, sienten y responden a su ambiente. Y respecto a las mariposas, el heliotropo es especialmente atractivo para mariposas nocturnas y crepusculares, las que vuelan al atardecer y anochecer. Su fragancia se intensifica justamente en esas horas, actuando como un faro olfativo. Un estudio de la Universidad de Sussex del 2017 encontró que el aroma del heliotropo puede ser detectado por polillas y mariposas nocturnas a más de 200 metros de distancia. Pero déjame decirte algo que yo creo desde mi experiencia. Las mariposas que llegan al heliotropo son diferentes. Son más quietas, más contemplativas. Se quedan más tiempo. Yo creo que las almas que llegan a través de estas mariposas son las que amaron profundamente, las que todavía están devotamente conectadas con nosotros. El heliotropo atrae los amores que no terminan.
El heliotropo es un poco más difícil de encontrar que otras plantas de esta lista, pero viveros especializados lo tienen por entre 15 y 30 dólares. En climas tropicales es perenne, pero en climas con heladas se cultiva como anual. Necesita sol parcial a pleno, tierra rica en materia orgánica y riego regular. No tolera sequía. Una advertencia: el heliotropo es tóxico si se ingiere, tanto para humanos como para mascotas. Mantén alejados a niños pequeños y animales. Esto no es problema para las mariposas, que solo toman néctar, pero es importante que lo sepas. El ritual que hago con el heliotropo es simple pero poderoso. Cada atardecer, cuando su fragancia es más intensa, me siento junto a la planta y enciendo una vela. Mientras la vela arde, le hablo a mis muertos. Les cuento mi día, mis alegrías, mis penas. Y cada vez que veo una mariposa o polilla llegar atraída por la fragancia del heliotropo al anochecer, apago la vela y dejo que esa mariposa sea mi luz en lugar de la vela. Es un intercambio simbólico, luz artificial por luz viva, por luz con alma. La Milenrama es una planta con flores pequeñitas agrupadas en plataformas planas de color blanco, amarillo, rosa o rojo. Las hojas son finamente divididas, como plumas, y la planta completa tiene un aroma fuerte, medicinal. Ha sido usada durante milenios como planta curativa, especialmente para detener hemorragias, de ahí su nombre científico Achillea, por Aquiles, el héroe griego que supuestamente la usaba para curar heridas de guerra. Pero la Milenrama también tiene un uso espiritual profundo en culturas celtas y europeas. Se consideraba una planta de protección y adivinación. Los druidas la usaban en rituales para comunicarse con los ancestros, y se creía que dormir con Milenrama bajo la almohada provocaba sueños proféticos y visitas de los muertos. Mi abuela escocesa por parte de padre, aunque yo nunca la conocí porque murió antes de que yo naciera, era herbolaria. Mi papá me contaba que ella tenía un jardín lleno de hierbas medicinales, y que la Milenrama era su planta más preciada. Ella decía que la Milenrama era un puente entre los vivos y los muertos porque crece en los límites, en los espacios intermedios. Crece al borde de los bosques, al lado de los caminos, en las fronteras entre lo salvaje y lo cultivado. Cuando planté mi primera Milenrama, lo hice pensando en ella, en esa abuela que nunca conocí pero de quien heredé mi amor por las plantas. A las pocas semanas de plantar la Milenrama, empecé a tener sueños con ella. Sueños vívidos donde me enseñaba cosas sobre plantas, sobre remedios. Sueños que se sentían más como memorias que como invenciones de mi mente. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre la Milenrama desde la ciencia. Es una planta extremadamente resistente, casi indestructible. Crece en los suelos más pobres, tolera sequía extrema, soporta heladas severas y aún así produce flores abundantes. Según estudios de la Universidad de Nebraska, la Milenrama puede sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de otras plantas con flores. Y respecto a los polinizadores, la Milenrama atrae una diversidad increíble. Mariposas, abejas, escarabajos de flores, moscas beneficiosas. Un estudio del 2018 documentó más de 120 especies diferentes de insectos visitando Milenrama en un solo jardín durante un verano. Para las mariposas específicamente, las plataformas planas de flores son ideales para posarse y alimentarse. Pero yo creo que la resistencia de la Milenrama es simbólica. Yo creo que esta planta representa el amor que sobrevive a todo, incluso a la muerte. El amor que no necesita condiciones perfectas, que florece incluso en la adversidad, que persiste. Las almas que nos amaron en vida siguen amándonos después, con esa misma persistencia inquebrantable. La Milenrama la encuentras en viveros por entre 8 y 15 dólares. Es perenne, vuelve cada año. Plántala en sol pleno, en cualquier tipo de suelo. Literalmente no necesita nada más. Es de las plantas más fáciles de cultivar. Florece desde finales de primavera hasta otoño. Un consejo práctico: la Milenrama se expande, envía raíces horizontales que producen nuevas plantas. Si no quieres que se apodere de todo tu jardín, plántala en una maceta grande o en un área donde pueda expandirse libremente. El ritual que heredé a través de los sueños con mi abuela: antes de irte a dormir, toca las flores o las hojas de tu Milenrama. Frota suavemente las hojas entre tus dedos para liberar su aroma. Después lleva ese aroma a tu nariz, inhala profundo 3 veces, y di en voz alta: que mis muertos me visiten en sueños esta noche, que me enseñen lo que necesito aprender.
Coloca una hoja de milenrama bajo tu almohada. He tenido los sueños más vívidos y significativos las noches que hago esto. La caléndula, también conocida como maravilla, es esa flor naranja o amarilla vibrante que parece un sol en miniatura. Cada pétalo es como un rayo de luz solidificado. Ha sido usada durante siglos como planta medicinal para sanar heridas, reducir inflamación, y en México específicamente, es la flor del Día de Muertos junto con el cempasúchil. Pero hay una diferencia importante. El cempasúchil, Tagetes erecta, es para las celebraciones grandes, para los altares públicos. La caléndula, Calendula officinalis, es para los altares personales, íntimos, del día a día. Es la flor que mantienes en tu jardín todo el año para que tus muertos siempre tengan un lugar donde llegar. En la tradición mexicana, se dice que el color naranja brillante de la caléndula y el cempasúchil es visible para las almas desde el más allá. Es como un faro que dice: aquí estamos, aquí te recordamos, ven a casa. Y el aroma penetrante de estas flores marca el camino olfativo que las almas pueden seguir. Mi mamá plantaba caléndula todos los años. Tenía un pequeño jardín junto a la entrada de nuestra casa y siempre había caléndulas floreciendo. Ella decía que eran para su mamá, mi abuela que murió cuando yo era bebé. Cada mañana, mi mamá salía y le hablaba a las caléndulas. Le contaba a su mamá los problemas, las alegrías, las preocupaciones. Usaba las caléndulas como un teléfono directo al más allá. Cuando mi mamá murió y yo heredé su casa, lo primero que hice fue asegurarme de que las caléndulas siguieran creciendo. Pero ahora son para ella también. Ahora le hablo a mi mamá a través de las mismas flores que ella usaba para hablarle a la suya. Es una línea directa generacional. Ahora bien, lo que dicen los científicos sobre la caléndula es que es una de las plantas más fáciles de cultivar y más productivas que existen. Una sola planta puede producir cientos de flores durante una temporada. Y lo fascinante, si cortas las flores regularmente, la planta produce aún más. Es como si recompensara tu atención con abundancia. Respecto a las mariposas, la caléndula atrae principalmente mariposas blancas y amarillas, pero también monarcas y sulfuradas. Su néctar es abundante y accesible. Un estudio de la Universidad Autónoma de Chapingo del 2016 documentó que las caléndulas plantadas alrededor de milpas, cultivos tradicionales de maíz, aumentaban la población de mariposas beneficiosas en un 52%. Pero déjame decirte algo que yo creo desde mi corazón y mi experiencia. La caléndula no es solo una planta que atrae mariposas. Es una planta que mantiene conversaciones. Cada flor es como una palabra, y un jardín lleno de caléndulas es como un lenguaje completo que los vivos y los muertos comparten. Plantar caléndula es decir, te mantengo en mi vida diaria, no solo en fechas especiales. Las caléndulas son baratísimas. Puedes comprar un paquete de semillas por $2 o $3. Siémbralas directamente en tierra, en sol pleno o sombra parcial. Germinan en una semana, florecen en 6 semanas. Son anuales pero se autosiembran, así que si dejas algunas flores secarse en la planta y soltar semillas, tendrás caléndulas año tras año sin tener que resembrar. Un consejo importante: la caléndula es comestible. Puedes usar los pétalos en ensaladas, en tés, en tinturas medicinales. Pero si vas a consumirla, asegúrate de no haber usado ningún químico en tu jardín. El ritual que aprendí de mi mamá: cada vez que cortes flores de caléndula, ya sea para poner en un florero o para usar medicinalmente, di en voz alta: gracias por este regalo, y que este regalo sea también para ustedes. Es un reconocimiento de que la belleza y la medicina que la planta te da también es un regalo de tus ancestros manifestándose a través de la naturaleza. Después, deja siempre al menos 3 flores en la planta sin cortar. Esas son específicamente para las mariposas, para las almas que vienen a visitarte. La lavanda con sus espigas púrpuras y su aroma inconfundible es conocida mundialmente por sus propiedades calmantes y medicinales. Pero lo que muchos no saben es que la lavanda también tiene un significado espiritual profundo en tradiciones mediterráneas y europeas. Se consideraba una planta de purificación y protección, pero también una planta que facilita la transición pacífica entre la vida y la muerte. En la tradición católica europea, especialmente en Francia y España, era costumbre colocar ramilletes de lavanda en las manos de los muertos antes del entierro. La lavanda ayudaba al alma a encontrar paz y a hacer la transición sin miedo. Y después,
Se plantaba lavanda en las tumbas para mantener esa paz. Yo aprendí sobre el poder espiritual de la lavanda de una manera dura. Mi mejor amiga de la infancia, Sofía, desarrolló cáncer a los 32 años. Su última voluntad fue que cuando muriera, la cremaran y esparcieran sus cenizas en un campo de lavanda que ella amaba, en la Provenza francesa donde había viajado una vez. No pudimos cumplir ese deseo exactamente, porque viajar a Francia con cenizas es complicado legalmente. Pero lo que hicimos fue mejor. Plantamos lavanda. Mucha lavanda. Sus hermanos, sus papás, yo, su esposo, entre todos creamos un jardín memorial en su pueblo, un jardín completo de lavanda. Debe haber más de 200 plantas. El día que inauguramos el jardín, cuando todas las lavandas ya estaban plantadas y empezando a establecerse, llegó una nube de mariposas. No estoy exagerando cuando digo nube. Debían ser miles. Mariposas blancas principalmente, pero también amarillas, naranjas, de todos tipos. Cubrieron las lavandas de tal manera que el color dominante del jardín ya no era púrpura, era el aleteo multicolor de las mariposas. Todos los que estábamos ahí lloramos, pero eran lágrimas de asombro más que de tristeza. Sentimos su presencia tan fuertemente que era como si Sofía estuviera ahí, manifestada en cada mariposa, bailando sobre las lavandas como ella siempre bailaba en vida. Ahora bien, lo que dicen los científicos del Real Jardín Botánico de Kew en Inglaterra, en estudios publicados entre 2015 y 2019, es que la lavanda es una de las plantas aromáticas más importantes para polinizadores en todo el mundo templado. Atrae más de 100 especies diferentes de abejas y mariposas. Su néctar tiene una concentración alta de azúcares, y su aroma sirve como guía olfativa que los polinizadores pueden seguir desde largas distancias. Para las mariposas específicamente, la lavanda es especial porque florece durante los meses más calientes del verano, cuando muchas otras flores ya se han marchitado. Es una fuente de alimento confiable en tiempos de escasez. Un estudio documentó que en jardines con lavanda, la diversidad de mariposas aumentaba en un 63% comparado con jardines sin lavanda. Pero yo creo que el verdadero poder de la lavanda va más allá de lo nutricional. La lavanda calma. Esa es su esencia. Calma a los vivos cuando la olemos, cuando la usamos en tés o aceites. ¿Por qué no calmaría también a las almas? Yo creo que las almas que todavía cargan angustia, miedo, intranquilidad post-mortem, se sienten atraídas a la lavanda porque encuentran ahí el sosiego que quizás no tuvieron en sus últimos momentos. La lavanda la encuentras en viveros por entre 10 y 20 dólares. Es perenne en la mayoría de climas, aunque en zonas muy frías puede comportarse como anual. Necesita sol pleno absoluto, drenaje perfecto, no tolera agua estancada, y preferiblemente suelo alcalino o neutro. Una vez establecida, es muy resistente a la sequía. Un consejo crucial: no fertilices la lavanda. Las lavandas prefieren suelo pobre. Si las fertilizas, crecen mucho follaje verde pero pocas flores y pierden su aroma intenso. Déjalas tranquilas en tierra pobre y te darán lo mejor de sí. El ritual que hacemos en el Jardín Memorial de Sofía. Cada año en su cumpleaños, todos los que la amamos nos reunimos en el Jardín de Lavanda. Cada uno trae un papel con algo que quiere decirle a Sofía. Los leemos en voz alta, uno por uno. Después quemamos los papeles con fuego de una vela y dejamos que el humo se eleve entre las lavandas. Y esperamos. Casi siempre, antes de que terminemos la ceremonia, llegan mariposas. Como si vinieran a decirnos recibido, los escuché. La flor de pasión es probablemente la flor más extraña y hermosa que vas a cultivar jamás. Es una flor compleja, con pétalos blancos o púrpuras, filamentos radiantes que parecen una corona de rayos, y estructuras centrales que parecen esculturas alienígenas. Los misioneros españoles, cuando la vieron por primera vez en América, la llamaron flor de pasión porque vieron en su estructura toda la simbología de la crucifixión de Cristo: los clavos, la corona de espinas, las heridas. Pero mucho antes de que llegaran los españoles, los pueblos indígenas de América ya consideraban sagrada a la pasiflora. Los cherokee la usaban para hacer té medicinal para calmar la ansiedad y facilitar el sueño. Y más profundamente, la consideraban una planta que ayuda a las almas a cruzar al otro lado, una planta de transición pacífica. Yo planté pasiflora por recomendación de un curandero maya que conocí en Guatemala. Yo estaba ahí trabajando en un proyecto, pero en realidad estaba huyendo del dolor de haber perdido a mi hijo en un aborto espontáneo tardío.
No podía procesar esa pérdida. Me sentía atrapada entre la vida y la muerte de ese ser que nunca llegó a nacer pero que ya amaba. El curandero, don Pascual, me llevó a su jardín y me mostró su pasiflora trepando por una cerca. Me dijo: esta planta es para los que están entre mundos, para los que no nacieron pero existieron, para los que partieron antes de llegar. Plántala y dale un nombre a tu hijo. Esa será su casa en este mundo. Volví a mi país con semillas de pasiflora que don Pascual me regaló. Las planté con lágrimas, con oraciones, con el nombre que le había puesto a mi hijo en secreto. Y cuando la planta creció y dio su primera flor, esa flor imposiblemente compleja y hermosa, entendí que la vida no tiene que ser larga para ser completa, que mi hijo existió, completo en su brevedad, como esa flor es completa en su complejidad. Las mariposas adoran la pasiflora porque no solo produce néctar, también es planta hospedera de mariposas heliconia, unas mariposas naranjas espectaculares. Y según estudios de la Universidad de Costa Rica del 2019, la relación entre las heliconias y las pasifloras es una de las más especializadas en la naturaleza. Las orugas de heliconia solo comen pasiflora y han evolucionado para tolerar las toxinas que la planta produce para defenderse. Es una relación de absoluta dependencia mutua, de amor específico, como la relación entre una madre y un hijo que no llegó a nacer. Específica, única, necesaria para ambos. Pero yo creo que la pasiflora tiene un poder más allá de lo biológico. Yo creo que su complejidad estructural, esa belleza que parece demasiado elaborada para este mundo, es un reflejo de los misterios que rodean la vida y la muerte. Es una flor que honra lo que no se puede explicar completamente, lo que es sagrado precisamente porque es misterioso. La pasiflora la encuentras en viveros especializados por entre 15 y 30 dólares. Es una enredadera, necesita algo sobre lo que trepar. Dale sol pleno o sombra parcial, riego regular, tierra rica. En climas tropicales es perenne, en climas con heladas muere en invierno pero rebrota en primavera si proteges las raíces con mulch. Una cosa hermosa. La pasiflora produce frutos llamados maracuyás, aunque las variedades ornamentales producen frutos pequeños no necesariamente comestibles. Esos frutos son para los pájaros, para las semillas que se esparcen, para continuar el ciclo. El ritual que don Pascual me enseñó. Cuando plantes pasiflora para honrar a un ser querido, especialmente uno que partió antes de tiempo, entierra junto con la planta algo pequeño que represente a esa persona. Una piedrita, una semilla, un papel con su nombre. Y cuando la planta florezca, habla con las flores. Diles todo lo que no pudiste decirle a esa persona. Las flores escuchan, y las mariposas que llegan llevan esos mensajes. Han pasado 3 años desde que empecé este viaje de crear un jardín de mariposas, un jardín que es también un jardín de memoria, un espacio donde los vivos y los muertos pueden encontrarse. Y te voy a contar algo que me pasó hace apenas 2 semanas, algo que cerró un círculo de una manera que nunca esperé. Era sábado por la mañana, estaba en mi jardín tomando café, solo observando. Observo mucho ahora. He aprendido que la verdadera magia no está en hacer, está en estar presente para recibirla cuando llega. Y ese sábado llegó. Vi una mariposa monarca posarse en mi asclepia. Nada inusual. Pero esta mariposa tenía algo diferente en su ala derecha, una pequeña imperfección, una mancha blanca fuera de lugar. La observé durante casi 1 hora mientras se alimentaba, mientras descansaba, y en algún momento, sin pensarlo conscientemente, dije en voz alta: Abuela Rosario. La mariposa voló, dio 3 vueltas alrededor de mi cabeza, se posó en la bugambilia que ella me había regalado años atrás, se quedó ahí exactamente 1 minuto, y se fue. Y en ese momento supe que todo este tiempo de plantar, de cuidar, de crear este espacio, había sido para este momento, para este reconocimiento, para esta certeza absoluta de que el amor no termina, solo cambia de forma. Tus seres queridos no se han ido. Están aquí, manifestándose de maneras que nuestra cultura materialista ha olvidado cómo reconocer. Las mariposas son una de esas maneras. Y cuando plantas intencionalmente, cuando creas un jardín sagrado, cuando te abres a ver con el corazón y no solo con los ojos, las visitas llegan. Planta estas flores. Plántalas con intención, con amor, con memoria. Riégalas con tus lágrimas cuando necesites llorar,
con tu gratitud cuando sientas paz. Habla con ellas, habla con las mariposas que lleguen. Cree, aunque tu mente dude, porque el corazón siempre sabe lo que la mente tarda en aceptar. Si este video resonó contigo, si en algún momento mientras lo veías sentiste ese nudo en la garganta que te dice que algo verdadero está siendo nombrado, compártelo. Compártelo con alguien que esté en duelo, con alguien que extrañe, con alguien que necesite saber que sus muertos todavía los aman. Y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido visitas de mariposas que sentiste que eran algo más? ¿Qué planta vas a cultivar primero? Recuerda suscribirte para más contenido sobre espiritualidad práctica, sobre cómo traer lo sagrado a tu vida diaria. Porque lo sagrado no está solo en templos ni en fechas especiales. Está en tu jardín. Está en las alas de una mariposa. Está en el amor que no termina. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y que tus jardines se llenen de visitas hermosas.